Imagina por un instante todo lo que habrías evitado si en los momentos clave hubieras tenido la fuerza suficiente para guardar silencio, porque vivimos en una época donde hablar se ha vuelto un reflejo automático y opinar una necesidad compulsiva, donde las palabras se lanzan sin dirección ni propósito, mientras el verdadero poder permanece oculto en algo que casi nadie practica con intención: el dominio del silencio. Y es ahí donde comienza una transformación profunda, porque cuando dejas de reaccionar con la boca y empiezas a responder con conciencia, descubres que hablar menos no es una limitación, sino una forma superior de inteligencia emocional, una ventaja estratégica que te vuelve más difícil de manipular, más claro en tus pensamientos y mucho más respetado sin necesidad de imponerte, porque quien gobierna sus palabras termina gobernando su vida. Y en este recorrido no solo vas a sino cómo puedes redefinir la manera en la que piensas, sientes, decides y te relacionas con el mundo, llevándote a un nivel de dominio interior que pocos alcanzan, porque requiere disciplina, presencia y una valentía silenciosa que no busca validación externa, sino coherencia interna. Cuando eliges escuchar de verdad en lugar de esperar tu turno para hablar, algo cambia radicalmente dentro de ti y fuera de ti, porque empiezas a leyes en el tono, en la mirada, en los silencios ajenos que contienen más verdad que muchas palabras, y en ese espacio donde dejas de interrumpir para comprender, las relaciones se vuelven más profundas, la confianza se construye sin esfuerzo, y tu mente deja de estar saturada de respuestas automáticas para abrirse a una comprensión real, porque escuchar no es simplemente oír, es permitir que la realidad te enseñe sin distorsionarla, y en ese proceso te haces más fuerte, más sabio, más consciente, porque mientras otros compiten por ser escuchados, tú te conviertes en alguien que realmente entiende. Y esa diferencia es la que separa a quienes reaccionan de quienes influyen. A medida que reduces la cantidad de palabras innecesarias en tu vida, empiezas a notar algo que al principio sorprende, pero luego se vuelve evidente. La mayoría de los problemas no nacen de las circunstancias, de esas frases impulsivas que se escapan en momentos de tensión y que dejan consecuencias mucho más duraderas que la emoción que las provocó. Y es ahí donde el silencio se convierte en protección, en un filtro que evita errores, malentendidos, conflictos innecesarios y arrepentimientos que pesan con el tiempo, porque cada palabra tiene un costo, y cuando aprendes a elegirlas con precisión, dejas de desperdiciar energía en justificar y comienzas a construir una forma de comunicarte donde cada intervención tiene intención, dirección y valor, elevando automáticamente tu presencia y tu impacto. Con el tiempo descubres que el silencio no solo evita problemas, sino que también proyecta algo que el ruido jamás podrá ofrecer: autoridad interior, porque la persona que no necesita hablar constantemente transmite seguridad, dominio y claridad, mientras que quien llena cada espacio una inquietud interna que busca validación. Y cuando te acostumbras a sostener el silencio sin incomodidad, sin ansiedad, sin urgencia por intervenir, empiezas a generar una presencia distinta, más firme, más magnética, más difícil de ignorar, porque tus palabras dejan de ser frecuentes y se convierten en relevantes, y cuando finalmente hablas, lo haces desde un lugar de intención que hace que los demás escuchen con atención real, sino porque perciben que lo que dices tiene peso. En los momentos más intensos, cuando las emociones suben y la mente se acelera, el silencio se transforma en tu mejor aliado, porque te permite crear ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, evitando que una emoción momentánea dicte decisiones permanentes. Y es precisamente en ese espacio donde se encuentra tu libertad, porque no se trata de no sentir, sino de no actuar. Frustración o el orgullo hablen por ti antes de que tú hayas entendido lo que realmente quieres expresar. Y cuando desarrollas esta capacidad, tu manera de relacionarte cambia por completo, porque ya no reaccionas, eliges, ya no explotas, respondes, ya no destruyes vínculos por impulsos pasajeros, sino que los proteges con inteligencia emocional.
A medida que integras esta práctica, algo más empieza, porque en un mundo saturado de ruido, la claridad y la brevedad con intención destacan de forma natural, haciendo que lo que dices sea recordado, procesado y valorado, porque el cerebro humano no retiene el exceso, pero sí lo esencial, y cuando aprendes a comunicar desde la precisión, eliminas lo innecesario y dejas solo lo importante, generando un impacto mucho más profundo que cualquier discurso largo sin dirección, convirtiendo. Pero el verdadero salto ocurre cuando entiendes que el silencio no solo sirve para hablar mejor, sino para ver mejor, porque cuando dejas de interrumpir la realidad con tu necesidad de participar, comienzas a observar patrones, dinámicas y comportamientos que antes estaban ocultos detrás del ruido, desarrollando una inteligencia que no se aprende en libros, sino en la práctica de estar presente sin intervenir constantemente, permitiéndote comprender anticipar situaciones y tomar decisiones con mayor claridad. Porque ves más, entiendes más y reaccionas menos, y esa combinación te coloca en una posición de ventaja en cualquier entorno. Finalmente, todo esto converge en algo que es más valioso que cualquier otra ganancia externa, tu paz interior, porque cada vez que eliges no involucrarte en lo innecesario, no responder a lo irrelevante y no participar en lo que no te da tu equilibrio y tu claridad mental, entendiendo que no todo merece tu voz ni tu atención y que la verdadera fortaleza no está en tener siempre la última palabra, sino en saber cuándo no decir nada, construyendo una vida más ligera, más coherente y más alineada con lo que realmente importa, donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en una elección consciente que te acerca a una versión más libre, más estable y más. Deja de escuchar esto como un simple video y empieza a tomarlo como un entrenamiento mental, porque lo que estás desarrollando aquí no es solo una habilidad de comunicación, es una forma de dominio personal que si la practicas con disciplina va a cambiar la forma en la que te perciben los demás, pero más importante aún, la forma en la que tú te percibes a ti mismo, porque llega un momento en el que ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas imponerte, ya no necesitas llenar el vacío con palabras, porque entiendes que el verdadero poder no hace ruido, se siente. Piensa en esto con honestidad brutal, sin adornos, sin excusas. ¿Cuántas veces has hablado, no porque fuera necesario, sino porque el silencio te incomodaba? ¿Cuántas veces interrumpiste algo que estaba tomando forma solo porque sentías la urgencia de participar? ¿Cuántas veces dijiste algo solo para no sentirte invisible? Y ahora ve más profundo, cuántas veces esas palabras que parecían inofensivas terminaron generando consecuencias que no querías, tensiones innecesarias, malentendidos evitables, relaciones desgastadas poco a poco por microerrores que se repiten sin que te des cuenta. Aquí es donde la mayoría falla, porque creen que el problema está en lo que dicen, cuando en realidad el problema está en la incapacidad de no decirlo, en esa falta de control que convierte cualquier impulso en una acción, y ese es el punto donde el estoicismo se vuelve brutalmente claro. No eres libre si no puedes controlar lo que sale de tu boca. No eres fuerte si cualquier emoción puede obligarte a hablar. No eres consciente si no puedes sostener el... Y aquí viene algo que puede incomodar, pero es necesario decirlo. Muchas personas hablan demasiado porque no han aprendido a estar consigo mismas, porque el silencio los confronta, porque en el silencio aparecen pensamientos que prefieren evitar, inseguridades que no quieren enfrentar, verdades que no están listos para aceptar. Entonces llenan ese espacio con ruido, con palabras, con distracciones constantes, sin darse cuenta de que están escapando de sí mismos. Pero tú no estás aquí para escapar, estás aquí para evolucionar, y evolucionar implica atravesar ese silencio, sostenerlo, habitarlo, permitir que te muestre lo que hay dentro sin intentar taparlo de inmediato, porque solo en ese espacio empiezas a construir algo real, algo sólido, algo que no depende de la aprobación externa.
A medida que avanzas en este proceso, empiezas a notar un cambio que al principio es sutil, pero luego se vuelve evidente. Dejas de reaccionar automáticamente, dejas de sentir esa urgencia constante por intervenir, empiezas a observar más, a procesar mejor, a elegir con mayor precisión cuándo hablar y cuándo no, y ese simple ajuste genera un efecto dominó en toda tu vida, porque cada decisión se vuelve más consciente. Y entonces ocurre algo interesante. Las personas empiezan a percibirte diferente, no porque estés intentando impresionar, sino porque tu comportamiento ha cambiado. Tu presencia se vuelve más estable, más firme, más difícil de alterar. Ya no eres predecible, ya no reaccionas como antes, y eso genera algo muy poderoso: respeto, no el respeto que se exige, sino el que se gana sin pedirlo. Porque la mayoría de las personas viven atrapadas en patrones reactivos, hablan cuando sienten, responden cuando se activan, discuten cuando se incomodan, y en ese ciclo constante pierden control sin siquiera darse cuenta. Pero cuando alguien rompe ese patrón, cuando alguien mantiene la calma donde otros se alteran, cuando alguien guarda silencio donde otros se precipitan, ese contraste se vuelve imposible de ignorar. Ahora quiero que te imagines en una situación real, una conversación tensa. Alguien te provoca, dice algo que toca tu ego, que activa una emoción inmediata, y en ese instante tienes dos caminos: el automático que ya conoces, reaccionar, responder, defenderte, escalar la situación, o el consciente, que requiere práctica, callar, observar, procesar, dejar que el impulso pase antes de decidir qué hacer. Ese segundo camino no es fácil, pero es el que construye carácter, porque cada vez que eliges no reaccionar, estás reforzando tu dominio interno, estás demostrando que no eres esclavo de tus emociones, que no necesitas responder para sentirte válido, que no necesitas ganar una discusión para estar en paz. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan pero todos experimentan: la mayoría de los conflictos no se resuelven con más palabras, se agravan con ellas, porque cuando dos personas están dominadas por la emoción, el lenguaje deja de ser una herramienta de entendimiento y se convierte en un arma, y en ese punto, hablar no acerca, separa. Por eso el silencio bien usado no es evasión, es inteligencia, es estrategia, es madurez, es entender que no todo merece una respuesta, que no todo requiere tu energía, que no todo tiene que ser resuelto en el momento, y que muchas veces la mejor decisión que puedes tomar es no hacer nada, no decir nada, no reaccionar. Con el tiempo, esta práctica empieza a darte algo que no se puede comprar ni fingir: claridad mental, porque al reducir el ruido externo, también reduces el ruido interno. Tu mente se vuelve más ordenada, más enfocada, más capaz de distinguir lo importante de lo trivial. Y eso impacta directamente en la calidad de tus decisiones. Y si hay algo que define tu vida, no son las circunstancias, son las decisiones que tomas frente a ellas, y cuando tus decisiones mejoran, tu vida inevitablemente cambia. Pero hay un nivel aún más profundo en todo esto, uno que pocas personas alcanzan porque requiere constancia, y es cuando el silencio deja de ser una técnica y se convierte en parte de tu identidad, cuando ya no tienes que recordarte callar, simplemente lo haces, cuando ya no sientes la necesidad de intervenir, porque entiendes que tu valor no depende de cuánto hablas, sino de cómo eliges hacerlo. En ese punto, el silencio deja de ser un esfuerzo y se vuelve natural, cómodo, incluso necesario, porque descubres que en ese espacio es donde realmente te encuentras contigo mismo, donde puedes pensar sin interrupciones, donde puedes observar sin distorsión, donde puedes ser sin tener que demostrar. Y ahí es donde aparece la verdadera libertad, no la libertad de hacer lo que quieras en cada momento, sino la libertad de no estar obligado a reaccionar, de no ser arrastrado por cada estímulo externo, de poder elegir tu respuesta en lugar de repetir un patrón. Esa es la esencia del dominio personal y es lo que separa a quienes viven en piloto automático de quienes viven con intención. Ahora bien, todo esto que estás escuchando no sirve de nada si no lo llevas a la práctica, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento, y este no es contenido para entretenerte, es contenido para transformarte.
Así que quiero proponerte algo concreto, algo que puedes empezar hoy mismo durante las próximas 24 horas. Observa cada impulso que tengas de hablar, no lo reprimas automáticamente, pero tampoco lo ejecutes sin cuestionarlo. Detente un segundo y pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo real o solo está llenando un espacio? ¿Me acerca a lo que quiero o simplemente satisface un impulso momentáneo? Y en base a esa respuesta, de ese pequeño ejercicio, repetido con consistencia, puede cambiar más de lo que imaginas, porque empieza a romper el automatismo y a construir conciencia. Y si decides tomarte esto en serio, si decides trabajar en este nivel de control, te aseguro algo, no solo vas a mejorar tu forma de comunicarte, vas a transformar tu forma de vivir. Ahora te toca a ti dar el siguiente paso, porque escuchar sin actuar no cambia nada, así que si realmente quieres seguir profundizando en este tipo de contenido que no solo motiva, sino que entrena tu mente y fortalece tu carácter, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad que está eligiendo evolucionar en lugar de reaccionar. Y antes de irte, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: hoy empiezo a dominar mi silencio, no como una promesa vacía, sino como un compromiso contigo mismo, porque el cambio real comienza cuando decides dejar de ser quien eras para convertirte en quien puedes llegar a ser. Y recuerda esto, mientras otros hablan sin pensar, tú puedes elegir pensar antes de hablar, y en esa simple diferencia se construye. Y ahora quiero que vayas más allá de simplemente entender esto, quiero que lo experimentes internamente mientras escuchas, porque hay un punto en el que el silencio deja de ser una estrategia externa y se convierte en una forma de poder interno que redefine completamente tu identidad. Y ese punto no llega de un día para otro, llega cuando empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido, la cantidad de energía que pierdes cada vez que hablas sin necesidad. La mayoría de las personas no son conscientes de esto, pero cada palabra innecesaria drena atención, enfoque y estabilidad emocional. Es como si cada vez que hablas por impulso, estuvieras fragmentando tu mente en pequeñas partes que luego tienes que reorganizar, justificar o incluso reparar. Y ese desgaste acumulado es lo que hace que al final del día te sientas más cansado de lo que deberías, no por lo que hiciste, sino por todo. Ahora observa esto con precisión. Cuando hablas demasiado, no solo pierdes energía, también pierdes dirección, porque empiezas a adaptarte constantemente a lo que dices, en lugar de que lo que dices esté alineado con lo que realmente piensas. Y ahí es donde se rompe la coherencia interna, porque terminas diciendo cosas que no representan del todo lo que eres, solo para sostener una conversación, solo para evitar un silencio, solo para no sentirte. Y ese es un precio alto, más alto de lo que parece, porque poco a poco empiezas a desconectarte de tu propio criterio, empiezas a reaccionar más de lo que reflexionas, y sin darte cuenta entras en un ciclo donde hablas para sostener una imagen en lugar de vivir desde una verdad. Pero cuando empiezas a callar con intención, cuando introduces pausas reales en tu forma de comunicarte, ocurre algo completamente distinto. Tu mente deja de correr y empieza a ordenar. Tus pensamientos se vuelven más claros, más estructurados, más coherentes, y eso se traduce en algo muy concreto. Empiezas a decir exactamente lo que quieres decir, sin rodeos, sin contradicciones, sin necesidad de corregirte constantemente. Y aquí aparece un nivel que muy pocos desarrollan, la precisión mental, esa capacidad de pensar con claridad antes de hablar, de estructurar ideas sin necesidad de verbalizarlas de inmediato, de sostener el pensamiento el tiempo suficiente como para refinarlo antes de expresarlo, y eso cambia completamente la calidad de tu comunicación. Porque ya no hablas para descubrir lo que piensas, hablas para expresar lo que ya has comprendido, y esa. Ahora bien, hay algo aún más profundo que sucede cuando te acostumbras al silencio. Empiezas a notar tu diálogo interno, esa voz constante que comenta todo, que juzga todo, que reacciona a todo incluso cuando estás en silencio hacia afuera, y te das cuenta de que muchas veces no era el mundo el que hacía ruido, eras tú.
Ese descubrimiento puede ser incómodo porque implica reconocer que el verdadero desorden no estaba fuera, sino dentro, pero también es liberador porque te da poder, porque si el ruido nace en ti, también puedes aprender a calmarlo. Y aquí es donde el silencio externo se convierte en una herramienta para el silencio interno, porque cada vez que eliges no hablar, también estás reduciendo la actividad innecesaria en tu mente, estás entrenando tu capacidad de observar sin reaccionar, de percibir sin intervenir, de estar presente sin necesidad de controlar todo. Con el tiempo, esa práctica empieza a darte algo que es extremadamente raro en el mundo actual: estabilidad mental. No te alteras con facilidad, no reaccionas ante cualquier estímulo, no te enganchas en cada conversación, empiezas a elegir con más criterio dónde poner tu atención y eso te vuelve selectivo, no desde el ego, sino desde la claridad. Y ser selectivo con tu atención es una de las formas más altas de inteligencia, porque tu atención define tu experiencia y tu experiencia define tu vida. Ahora quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. No todas las conversaciones merecen tu participación, no todas las opiniones necesitan tu respuesta, no todos los conflictos requieren tu intervención, pero si no desarrollas el hábito del silencio, vas a sentir que sí, vas a sentir esa necesidad constante de involucrarte, de responder, de posicionarte, y eso te va a arrastrar a dinámicas que no te aportan nada. En cambio, cuando desarrollas la capacidad de observar sin intervenir, empiezas a ver patrones que antes no veías, empiezas a identificar cuando una conversación va a escalar, cuando una persona está hablando desde la emoción y no desde la razón, cuando una situación no tiene solución en ese momento. Y esa información te permite tomar una decisión mucho más inteligente: no entrar. Y no entrar en muchos casos es la decisión más poderosa que puede. Porque mientras otros se desgastan discutiendo, justificándose, reaccionando, tú te mantienes en control, conservas tu energía, mantienes tu claridad, y eso te permite actuar mejor cuando realmente importa. Y aquí es donde el silencio deja de ser solo una herramienta personal y se convierte en una ventaja real en la vida, en el trabajo, en las relaciones, en cualquier entorno donde la mayoría funciona desde el impulso. Tú estás operando desde la elección. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Imagina tu vida dentro de 6 meses. Si realmente aplicas esto, si reduces a la mitad las palabras innecesarias, si empiezas a escuchar con intención, si dejas de reaccionar en caliente, si eliges cuándo hablar y cuándo no, ¿cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cuántos conflictos desaparecerían? ¿Cuánta energía recuperarías? Y ahora haz lo contrario. Imagina que no cambias nada, que sigues hablando por impulso, reaccionando igual, entrando en las mismas dinámicas, repitiendo los mismos errores. La diferencia entre esas dos versiones de ti no está en el entorno, está en una sola habilidad: el dominio de tu silencio, y eso significa que está completamente en tus manos. Pero aquí viene la parte importante. Esto no se logra con motivación, se logra con práctica, con repetición consciente, con pequeños ajustes diarios que, acumulados en el tiempo, generan un cambio radical. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consistente. Cada vez que eliges callar cuando antes habrías hablado, estás avanzando. Cada vez que escuchas sin interrumpir, estás avanzando. Cada vez que no reaccionas, y ese avance, aunque no se note de inmediato, se acumula, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona, que ahora piensas antes de hablar, que ahora eliges en lugar de reaccionar, que ahora tienes control, y ese control no se siente como restricción, se siente como libertad, porque por primera vez no estás siendo arrastrado por cada impulso, estás dirigiendo tu vida. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque este tipo de contenido no es para cualquiera, es para personas que están dispuestas a trabajar en sí mismas, a cuestionarse, a cambiar patrones que llevan años repitiendo. Así que si ese es tu caso, si realmente quieres seguir desarrollando este nivel de dominio, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y comprométete con este proceso, porque lo que estás construyendo aquí no es solo una habilidad, es una nueva forma de vivir.
Y antes de cerrar, quiero dejarte con algo que puedes aplicar desde hoy. Algo simple pero poderoso. Durante el resto del día, reduce tu velocidad al hablar, haz pausas, deja espacios, observa cómo se siente, observa cómo reaccionan los demás, observa cómo cambia tu mente. Ese pequeño cambio puede abrir una puerta enorme. Y recuerda esto, no necesitas decir más para valer más, necesitas decir mejor y para... Si este mensaje ha despertado algo en ti, si en algún punto te has reconocido y has sentido que necesitas hacer un cambio real en la forma en la que hablas, reaccionas y te relacionas con el mundo, entonces no lo dejes en una simple reflexión pasajera, porque este tipo de transformación requiere repetición, profundidad y compromiso, así que te invito a que te quedes en este camino, a que formes parte de este espacio donde el crecimiento, suscribiéndote ahora mismo, activando las notificaciones y acompañándome en este contenido diseñado para trabajar tu mente, fortalecer tu carácter y llevarte a un nivel de dominio que la mayoría nunca alcanza. Y si realmente quieres dar el siguiente paso, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy, porque a veces una sola idea en el momento correcto puede cambiar una vida entera. Y la pregunta final es simple pero poderosa. ¿Vas a seguir reaccionando como siempre o vas a empezar a dominarte como pocos?